Es un placer, en nombre de Ediciones Siccus, como periodista, escritor, revisionista y dirigente sindical, estar abriendo este encuentro, que no es más que un sinónimo del compromiso de clase abrazado por el compañero y amigo el gringo Michetti, autor del libro 4 años de plutocracia infame y resistencia popular. Este libro representa nuestra mesa de 4 patas. Una pata, que nuestro presente tenga futuro, dejando plasmado nuestro pensamiento y compromiso con la memoria, no solo en las mediáticas redes sociales, y no por una cuestión de egocentrismo, sino porque tenemos en claro que cada libro es un aporte para ser más libres. Otra pata, que el libro sea una luz que alumbre el camino del saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, como supo iluminarnos ese gran sindicalista del hielo que fue Ángel Cairo. La tercera pata, que el libro sea un testimonio militante en espacios de formación y capacitación para las nuevas generaciones, dispuestas a combatir el avance del coloniaje. Y la cuarta pata, que un libro sea un instrumento capaz de derrumbar paredes de espacios con limitaciones predeterminadas que pudieran tener organizaciones sindicales, partidos políticos, la educación pública o espacios como este mismo que nos pertenecen. Y sosteniendo esa mesa, hoy con nosotros y junto a un cuadro brillante del sindicalismo federal como el gringo Michetti, 2 brotes verdes del sindicalismo contemporáneo. El compañero Walter Correa, presente, y la compañera Vanessa Silva, que está llegando. Recuerdo por fines de la anteúltima dictadura haber participado de aquellas movilizaciones en las que cantábamos con rebeldía: se va a acabar la dictadura militar, y que poquitos años después volvimos a hacerlo hasta que finalmente recuperamos la democracia desde la acción movilizadora del movimiento obrero, verdadero padre de nuestra democracia. Y a comienzos del alfonsinismo, también codo a codo coreábamos que se va a acabar la burocracia sindical, algo que todavía tenemos pendiente, pero con ejemplos de representación que nos enorgullecen, como Walter y Vanessa. No por casualidad, parte de esta mesa de 4 patas han sido y son capaces de enfrentar con coraje la plutocracia infame desde la resistencia popular, como se llama el libro que presentamos hoy. En particular, si me permiten, resaltando el coraje de una compañera como Vanessa, a pesar de que algún sindicalista dormido en su garage siga pensando que nuestras mujeres no cuentan con vocación de poder. Claro que cuentan con vocación de poder, pero no el burocrático, sino el democratizante, como lo supo hacer y lo sigue haciendo la compañera Vanessa. Este panel es un ejemplo de quienes expresan con coherencia militante la necesidad de ser gobierno para recuperar el poder y consolidar definitivamente la nación que aún nos debemos. Para volver al libro, seguimos con el compañero Walter Correa. Muchas gracias. Compañero, la verdad que como laburante les agradezco la posibilidad de estar aquí, poder compartir con ustedes, que son mis compañeras, mis compañeros. Nada más y nada menos que una obra, un libro tan importante, con orgullo que lo hizo un laburante, en este caso el compañero gringo Michetti.
Y también recordar que yo no pude llegar, pero también hace unas horas también hubo un compañero que hoy no está, un compañero de destino que nos dejó, que es Piraña, que también nos dejó un libro para ratificar nuestra memoria, nuestra vigencia de lucha. Recordarlo acá me parece importante, destacar el hecho que la clase trabajadora, hombres y mujeres, también tenemos esa posibilidad y esa facilidad y ese desafío, ¿no? de escribir, ¿no? lo que realizamos, lo que pensamos, lo que soñamos. Y la verdad que uno cuando observa el libro de nuestro compañero el gringo Michetti, un libro grande y poderoso, pero sintetiza también lo grande y poderoso que fue el movimiento obrero organizado en 4 años de pelea con el macrismo, ¿no? Entonces vale la pena leer este libro grande y poderoso, porque es así como yo interpreto que fue nuestra lucha y que lo sigue siendo. Me había notado algunas cuestiones de cómo este libro hace hincapié en la memoria colectiva, cómo incidió la memoria colectiva reciente de toda una clase trabajadora, esa memoria de los 12 años de Néstor y Cristina, donde en el caso mío, yo le preguntaba mucho a mi viejo, le digo, ¿qué le digo a mis compañeros en una asamblea ya por los 80? Y vos decirle que el peronismo hace esto, que la lucha de esto. Y después me retaba y me decía, che, pero agarrá los libros también, ahí tenés comunidad organizada, fijate, leé, dejate de echar la pelota, empezá a leer. Y bueno, siempre me tocó eso, ¿no? Pero con los 12 años de Néstor y Cristina me di cuenta que no solamente eran los dichos de mi viejo, de mis primos, lo que podía llegar a leer, sino que este sueño peronista se podía, como decía el general, convertir en una realidad efectiva. Y esa realidad efectiva de esos 12 años nos sirvió a nosotros para generar conciencia, esa conciencia muy fuerte que todavía está latente. Y esto lo que potenció que después el gringo, con su paciencia y su característica personal de cómo cronológicamente, y hasta mes a mes, tuvo esa capacidad de síntesis y de desarrollo, ¿no? Por ahí uno se acuerda cuando ve una foto o ve una imagen, bueno, el gringo se ve que es muy metodológico, hizo esta descripción, ¿no? De cómo a las nuevas generaciones les va a servir este libro para, che, a ver acá, ¿cómo hicieron nuestros compañeros y esta compañera para pelear y tan fuertemente, ¿no? Entonces, está bueno que lo manifestemos. De cómo accionó un gobierno de derecha, cómo la oligarquía criolla accionó en contra de los intereses de nuestro pueblo, y cómo los trabajadores y las trabajadoras fuimos la punta de lanza en accionar esta resistencia. Y cuando uno observa el libro y lo analiza un poquito, te das cuenta que no es una resistencia a la defensiva, que fue una resistencia a la ofensiva. Si uno tiene la posibilidad de ver acá cronológicamente cómo día a día no se paró de pelear, no se paró de luchar en estos 4 años. Por eso es tan enriquecedor el hecho de la cronología, ¿no? Como uno dice, che, y esto lo hicimos, pero la verdad que todavía nosotros como militantes del campo nacional popular, como peronistas, todavía no tomamos conciencia, ¿no? Todavía está muy fresco todo, que no tomamos conciencia, digamos, de lo que realmente generamos, ¿no? Lo que a muchos compañeros y a muchas compañeras tardó 18 años, nosotros por ahí con un montón de cuestiones más positivas, lo desarrollamos, digamos, volvimos en 4 años. Y acá, bueno, el hecho de que el gringo lo describe muy bien, ¿no? Cuando habla el tema, cuando toca también el tema de la industria, ¿no? Que él como trabajador industrial, yo como trabajador industrial. A ver, el macrismo liberó, en el caso nuestro, liberó el cuero salado, todavía estamos pagando las consecuencias, todavía hay cuestiones que nos faltan corregir, arreglar, solucionar,
Pero el macrismo retrocedió con nosotros 200 años. 200 años. Después de Rosa, dijo, bueno, liberemos otra vez el cuero salado. Todavía estamos pagando las consecuencias. Eso generó desocupación. Eso es la síntesis de lo que a nosotros como trabajadores industriales nos pasó, y acá el libro lo describe bastante bien. Muy bien. Y después hace toda una cuestión que desarrolla el gringo de cómo nosotros también, en esa velocidad de resistencia, en esa resistencia a la ofensiva, cómo también nosotros recurrimos como laburante a lo mejor de nuestra historia, ¿no? Que es un poco, recién lo charlaba María Rosa. Che, María Rosa, cuando hay incertidumbre, cuando no encontramos la brújula, nos aferramos a lo que siempre fuimos. Vamos a cambiar de modelo o de situación. Entonces decimos, che, bueno, nos aferramos. Y nosotros ahí también, el gringo lo destaca en el libro, cuando nosotros, desde la corriente federal, una corriente relativamente moderada en su tamaño, pero muy firme y muy grande en sus convicciones, en sus principios, en su lucha, y nosotros nos aferramos para encarar esa lucha, para encarar la resistencia a la ofensiva con el macrismo desde nuestra mejor historia. Y acá el gringo lo describe bastante bien, ¿no? Cuando habla de la CGT de los argentinos, cuando habla de los 26 puntos de Saúl Gualdini, cuando habla de la Huerta Grande, la Falda. Y nosotros lo hicimos, bueno, replicamos eso. Urgentemente configuramos los 27 puntos, ¿no? El último punto, que fue un laburo muy grande de las compañeras también. Pero esa cuestión histórica la mutamos en contemporánea. Y el primer punto, que hoy algunos funcionarios se suben arriba de eso, el salario universal. En el medio de ese quilombo, nosotros le dijimos, el salario universal para los compañeros y las compañeras, porque la verdad, para lo que se viene, se vino y se instaló, porque todavía no lo podemos solucionar. Y eso está reafirmando, ¿no? Lo reafirma el libro, y nosotros lo reafirmamos como los abrazamos de eso, nos abrazamos de nuestra historia, de nuestra mejor historia, para encarar lo que se venía, que no sabíamos qué carajo iba a pasar. Dos cuestiones que también, aferrándonos a nuestra historia y consolidando el presente. A ver, mi organización tiene 75 años de historia. Y a mis compañeros y a mis compañeras de mi organización les fue para la mierda cuando imperaron las políticas del Fondo Monetario Internacional. Yo, el caso mío, en el 98 me quedé en la calle con 200 compañeros haciendo una olla popular de 1 año y medio. Y nosotros marcamos, desde esa resistencia a la ofensiva, y el gringo lo describe, marcamos esa misma posición histórica con el Fondo Monetario Internacional. No fue que dijimos, bueno, ahora vamos a ver, vamos a analizar, no, nos aferramos a nuestra historia. Históricamente nos fue mal. Los acuerdos con el fondo era un cogobierno. No, decimos que no a eso del fondo. Y eso lo hicimos, y uno revisando un poco el libro se da cuenta que, che, lo hicimos, lo sostuvimos, lo fuimos, lo peleamos en la calle. ¿Cómo ahora vamos a cambiar de posición? Si la posición nuestra es histórica. Y después, otra cuestión también que sintetiza también la lucha colectiva de nuestros compañeros y nuestras compañeras, ¿no? Que no, en el llano, en los distritos, en las regiones, en las provincias, no nos dividió un sello para hacer lo que teníamos que hacer. No es que dijimos, che, bueno, porque aquel es de la CTA y el otro está con este y el otro está con el otro y yo dependo de aquel. A ver, la unidad de acción y la unidad de concepción de las bases fue impecable, inmejorable. Y lo dice y lo describe el libro. Porque para ser generoso para con nosotros mismos, no había muchos dirigentes. Para ser generoso, yo por lo menos cuento 50 aproximadamente, en el orden nacional. Después estaba Cristina, que decía, es por acá, levanten la bandera, que es por acá. Pero después aparecieron muchas y muchos. Pero en ese proceso, generosamente, éramos 50.
pero sí había una base muy consolidada abajo, pero muy consolidada, que eso está y sigue existiendo, no se fue por la pandemia, ¿eh? No los equivoquemos, esos compañeros y compañeras están. Y el ejemplo contundente que esos compañeros están fue el día sábado. Alguno sacó una cosa en Twitter, el otro se enojó, el otro no le gustó. No sé, un problema de las dirigencias. Pero estuvieron 4.000 compañeros y compañeras, donde estaban de todas las organizaciones sindicales, de todas las centrales, discutiendo, debatiendo, fijando posición, sacando conclusiones. Esos compañeros están, esto lo marca el libro, esos compañeros están acá, hicieron una historia y la van a seguir haciendo. No tengamos dudas de esta situación y confiemos plenamente en esos compañeras y compañeros que rápidamente nos devolvieron un gobierno nacional y un gobierno popular. Y el sábado rotundamente se manifestaron ante algunos ortodoxos peronistas, y no sé cómo, si le gustará, no le gustará que los trabajadores debatamos, pero bueno, ya es un hecho consumado y victorioso. Consumado y victorioso. Y acá esa fuerza, esa síntesis también del libro, yo marqué acá el tema de cómo se potencia, cómo se cristaliza el paro del 30 de abril del 2019. Yo la verdad que soy delegado de fábrica, tengo la suerte y el honor de ser delegado de fábrica de fin en el 84. Y del paro decretado, que lo escuchaban en la radio cuando decía Gualdini, se decretamos el paro. Nosotros no necesitamos ningún decreto, ninguna cúpula. Ese paro después de años y años y años, ese bache generacional que nos dejaron los milicos con 30.000 de los mejores nuestros detenidos, desaparecidos, la clase trabajadora era un recambio generacional que lo empezó a inventar. Y los resultados son estos. Son los que marca el libro de Gringo Michetti, son los que marcaron el sábado y son los que construyeron el paro el 30 de abril de 2019. Donde se construyó desde la base de todas las centrales. Fuimos al MATE, Geronchera Regional, la CTA, fulanito, menganito. Y la cúpula cegetista, como nunca, yo la verdad que una novedad, sino que me corrijan acá mis compañeros y mis compañeros, en homenaje al cordobazo mandamos un paro el 29 de mayo a los pocos días. Bueno, para algo sirvió. Pero lo quería destacar esto. También, una cuestión de clase también, a los compañeros que también trabajaron en la edición de este libro, las cooperativas, las recuperadas, que tanto que vinieron para quedarse. Esto es también una cuestión del movimiento obrero que tiene que empezar a asimilar. Nosotros tenemos la experiencia con los franceses, que la CGT francesa, los compañeros, las grandes autopartistas son compañeros y compañeras que conducen y dicen lo que nosotros dijimos el otro día en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. No solamente controlan la producción, que no distribuyen las ganancias, y ejercen lo que es el peronismo los franceses. Y lo hacen a través del cooperativismo. Entonces, también está bueno que destaquemos esto, que más allá de la editorial hubo una fuerza de compañeros y compañeras. Una de las cuestiones de privilegio como clase que nos dimos nosotros, María Rosa, mi compañera Vanessa, fue que el Congreso hace un proyecto para que el Congreso lo declare de interés. Y todavía, bueno, hoy le toca pelearlo a María Rosa y a Vane, pero vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a porque sea así. Y después yo quería cerrar con algo que al principio es una inserción que hizo el Gringo, creo que, si no mal recuerdo, fue ahí en los pagos tuyos, ahí en Mercedes, donde creo que fue por el 2016, una cosa así, había muchos compañeros y compañeras que decían, ¿no?, el hecho de, hablaban de la gobernabilidad. Entonces todos, no, bueno, pero ganó este muchacho, entonces ahora hay que darle gobernabilidad porque el sistema democrático y qué sé yo, y
Entonces, en nombre de eso se hacía cualquier barrabasada, porque había que darle gobernabilidad. Entonces, bueno, muchos de los que hoy comparten con nosotros el frente votaron los fondos buitre, y todavía están, y ahora te bajan línea, y te dicen qué tenés que hacer, qué sé yo. Pero bueno, en nombre de la gobernabilidad, era muy voluntarioso para levantar la mano y acompañar un montón de cosas. Salvo nosotros, que estábamos siempre renegados, desde Avellaneda, que empezamos a pelear ahí cuando convocó Ferraresi a reconfigurar un poco el frente, empezamos nosotros a caminar eso. Y en un momento, el gringo Michetti con su impronta, yo sé, obviamente, como tomé eso porque la verdad que hizo mucho ruido, ¿no? Cuando el gringo planteó, incluso había muchos compañeros peronistas, había algunos socialdemócratas también, y no dijeron nada, pero después hubo un par de menores que lo cuestionaron al gringo. El gringo planteaba, decía, bueno, este es un gobierno legal porque lo votó la mayoría del pueblo, un sistema democrático, liberal, condicionado para nosotros que luchamos por la democracia participativa. Y el gringo decía, bueno, tiene legalidad, pero no tiene legitimidad cuando lo está haciendo pelota, lo está entregando, lo está sacando los derechos, entonces pierde legitimidad. Me llamó la atención que esos socialdemócratas y algunos compañeros decían, no, pero vos viste eso, pero yo no estoy de acuerdo. Querían entrarle por algún lado al gringo y le daban por ese lado. Bueno, y después quedó, ¿no? Pero eso también después fue una cuestión de accionar, de firme convicciones de la corriente federal de los trabajadores y las trabajadoras. Si no, pará, este ganó, pero no puede hacer lo que está haciendo, no puede entregar lo que está entregando, no puede cooptar, digamos, un montón de cuestiones a nosotros como trabajadores y trabajadoras, precarizar la democracia, seguirnos a cada movilización, sacarnos derechos. Bueno, eso fue una cuestión emblemática que me parece importante, más cuando la compañera Cristina Fernández de Kirchner ayer habla de estos conceptos que vertió nuestro compañero gringo Michetti allá por el 2016, cuando ella plantea la legalidad y la legitimidad. Y ahora lo quiero ver desde nuestro gobierno, porque también nosotros lo venimos, desde la corriente también lo venimos manifestando en estos últimos 2 años. Y bueno, hay compañeros que son funcionarios, que son concejales, que son diputados, que son senadores. Y sí, realmente con una foto, yo compañero incluso de los compañeros de la Secretaría, saco una foto con Alberto y con un marco de legalidad indiscutible, sin ninguna duda. Pero después estamos nosotros y nosotras, que tenemos legitimidad. Y nosotros podemos hacer estas reuniones con errores, con aciertos, confrontaciones, con lucha, pero podemos mirarnos a la cara, a los ojos y decirnos lo que sentimos, lo que pensamos, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos todo lo que podemos. Y ahora, cuando alguno parece que bajó las banderas, yo les pido a mis compañeros y a mis compañeras que tienen legitimidad, que no bajemos la bandera. Que esos sectores moderados, porque la coyuntura dio para que salgan en Zoom, porque nosotros estábamos preocupados por la salud de nuestros compañeros y nuestras compañeras, estábamos preocupados para meterle carne al guiso en la olla popular. Hoy nos hagamos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo. Si nosotros, los compañeros y las compañeras, que tenemos una firme convicción y que tenemos legitimidad, seguimos luchando, sin ninguna duda que hay 2023. Sin ninguna duda que hay. Bueno, vale. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad que es un placer y un honor enorme que el gringo me haya invitado a hacer esta presentación. Es un honor por varios motivos, porque hay un compañero, secretario general de una organización sindical histórica y emblemática, y
porque es un compañero de la clase trabajadora que escribió un libro, que hizo ese esfuerzo intelectual, también físico, de trabajar en el primer año de la pandemia, ¿no? O entre el primero y el segundo, en recoger la historia y no dejarla ir, ¿no? Como atraparla. Cuando tuve este libro, además de hacer una crítica al gringo que después le voy a decir, me acordé por la textura de las páginas, por la tapa, de otro librito que cuando empecé a militar sindicalmente me lo regaló Alfredo Ferraresi, era secretario general de farmacia, y el libro del MTA que escribió Nelson Ferrer, y me recordó mucho porque yo recién empezaba a militar, era delegada de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, y conocí la historia de la resistencia en los 90, mucho a través de los comunicados que estaban en ese libro del MTA y que contaban el camino de lucha muy parecido a cómo hoy también no dejamos escapar la historia con este libro gringo que vos escribiste, y contamos el camino de lucha que no me había dado cuenta que había vivido esa resistencia hasta que no leí el libro. O sea, como que uno no había procesado del todo el protagonismo en la historia, que capaz algún otro delegado o delegada va a agarrar este libro en el futuro, donde va también a experimentar y a creer, y en el futuro hacer esa resistencia nuevamente, ¿no? Por eso es un honor que nosotros y nosotras, la clase trabajadora, el sector, el campo popular, recuerde las hazañas históricas, porque si no la historia la escriben siempre ellos. Digamos, desde Bartolomé Mitre hasta esta parte, la historia se han dedicado a escribirla a ellos. Entonces, qué importante que es escribir la historia de los pueblos también, ¿no? Entonces, en este libro está sintetizado esos 4 años de historia popular en el marco de la resistencia de lo que es el gobierno de los ricos, plutocracia, el gobierno de los ricos. Haber protagonizado con tantos compañeros y compañeras que están todos acá, esa resistencia es muy importante porque aprendimos un montón. Aprendimos de hermandad, aprendimos de solidaridad, como cada comunicado que se puede leer acá, siempre era la corriente federal, luego también fue con el Frente Sindical, con la CTA y con muchísimas organizaciones, con las regionales de nuestra querida República Argentina, en cada rincón de la patria, esas regionales olvidadas por el porteñismo, olvidadas por el centralismo, pero que tienen un poder determinante, como lo dice el libro, cuando se frenó la reforma laboral, por ejemplo. El protagonismo de las regionales, presionando a cada uno de los senadores de las respectivas provincias para que ni se les ocurra tocar la ley de contrato de trabajo, fue central, fue nodal, fue estratégico. Por eso hoy también a algunos no les gusta que las regionales se normalicen como corresponde, ¿no? O sea, hay cosas que todavía siguen pasando. Y ese protagonismo, esa experiencia que nos enseñó a ser solidarios, los comunicados de solidaridad, cualquier cooperativa, sindicato de base, comisión interna, fábrica que querían cerrar, ahí estábamos nosotros y nosotras, no solamente con comunicados, no solamente con pronunciamientos, sino poniéndole el cuerpo. Y a todos nos estaba yendo mal, a todas las organizaciones sindicales, porque a todo el trabajo, al mundo del trabajo y al mundo de la producción nos estaban atacando sistemáticamente. Y frente al ataque a cualquier compañero y compañera, la solidaridad como respuesta, la militancia,
como respuesta y la unidad como estrategia para protegernos, para defendernos. Y ese camino de aprendizaje militante en el marco del movimiento sindical tiene que ver con SMTA, tiene que ver con Saúl Ubaldini, y tiene que ver con la CGT de los argentinos, y tiene que ver con Huerta Grande, y tiene que ver con La Falda, tiene que ver con nuestra historia. Tuvimos el placer y la oportunidad histórica de haber sido la continuidad de esas grandes luchas, que las mantuvimos vivas por eso mismo, por demostrar, como dice Cristina, que finalmente los pueblos terminan venciendo, porque también terminan dándole continuidad a la resistencia. No hay victoria sin resistencia, no hay posibilidad de victoria sin resistencia. Por eso esos 4 años del macrismo, esta síntesis de la resistencia que ejercimos, la resistencia popular, son lo que posibilitaron la victoria y el triunfo del Frente de Todos en el 2019 y de todas. Esa práctica, esa resistencia, esa organización que llevamos adelante, protagonizada por las organizaciones sindicales que creemos en el sindicalismo de liberación, es la que posibilitó recuperar el Estado. Siempre me acuerdo el día que Cristina fue a la Federación Gráfica, en el 2016, el día de la partida, de la despedida del compañero Raimundo Ongaro, y las palabras que ella dijo ahí alumbraron mucho de lo que resistimos en esos 4 años y de lo que está pasando también hoy. Y ella dijo, ningún sindicalista puede solo, ninguna organización sindical puede sola, porque el Frente Popular se conforma con las organizaciones libres del pueblo y con el Estado, conducido por un gobierno popular. Entonces, vos podés ser muy combativo, podés lucharla, salís a hacer paro, pelear la paritaria y hasta donde te da la correlación de fuerza. Y llegás a conseguir 10, 20, 30, 40, 50, un poco más. Pero necesitamos el Estado. Indefectiblemente necesitamos del Estado porque es el Frente Nacional. Se conforma así el Frente Nacional. Y siempre que hemos avanzado fue por la organización popular y por el Estado. Y cuando Cristina nos dijo eso, ese día, histórico también, entendimos que esa falsa división que muchas veces se quiere instalar, dicotómica, de que una cosa somos los sindicalistas y otra cosa son los políticos, y que entonces si sos sindicalista no haces política, y si sos... fue una trampa, y es una trampa, que se derriba con nuestra propia práctica. Lo del sábado en Varadero es una muestra clara de cómo el sindicalismo, en su mejor práctica política, en el ejercicio político dentro del Partido Justicialista de la provincia, en este caso particular, integrando la rama sindical, tiene programa, como lo tuvo Saúl Ubaldini, como lo tiene la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, como fueron los anteriores, tiene programa, tiene praxis y tiene comportamiento político, porque comprendemos que sin el Estado gobernado a través de un espacio popular, nacional y popular, no nos alcanza. Lo que no podemos dejar de lado, lo que no podemos nunca dejar de lado, es nuestro rol como sindicalistas. Pero es desde el mismo rol de sindicalistas que hacemos esa política y que intentamos que la política también tenga un poco de condimento de nuestra práctica asamblearia, de nuestra práctica de discusión, de nuestra práctica de síntesis. Porque discutimos y recontrarremil discutimos, llegamos a la construcción de esa síntesis que decía Néstor Kirchner con todas las verdades relativas y salimos a la acción. Este libro también habla de
de la gran discusión argentina del 50-50, de la gran discusión en nuestro país del reparto de la riqueza. El otro día estaba leyendo una nota del diario Clarín, donde con los últimos índices del INDEC se demostraba cómo en el 2020-2021 ese reparto de la riqueza en la República Argentina fue regresivo. Como pasamos de tener una participación en los ingresos globales, los trabajadores y trabajadoras, de un 48% a un 43%. Y que eso que nos falta a nosotras no se fue volando por ahí, sino que se fue directamente al sector del capital, al sector del empresariado. Ese reparto de la riqueza del 50-50 tuvo entonces, durante nuestro gobierno, el Frente de Todos y de Todas, una regresión de 5 puntos para el trabajo y una acumulación de 5 puntos para el capital. Y esta es la discusión que hoy nos corresponde también dar a nosotros y nosotras. Si fue esta la discusión que dimos durante 4 años de resistencia popular, como dice el libro del gringo, si fue la discusión que dimos en la calle, si fue la experiencia de la solidaridad que aprendimos, y si fue el cimiento para la constitución de un frente de todos y de todas que nos permita llegar al gobierno, ¿cómo no va a ser la discusión de hoy de nuestros compañeros y compañeras en cada una de nuestras organizaciones sindicales y en el seno mismo del frente de todos y de todas ese reparto de la riqueza? Sigue siendo una discusión principal. Entonces no nos tenemos que sentir incómodos en nuestro propio gobierno. No nos tenemos que sentir incómodos o incómodas en nuestro propio gobierno. Lo que tenemos que hacer es lo que sabemos: dar las discusiones principales, no con nombre propio, no para uno o para el otro, sino para las políticas públicas que necesitamos que nuestro gobierno popular articule los brazos comunicantes de cada uno de los ministerios y de las carteras del Estado para que esa distribución de la riqueza del 50-50 sea lo que prometimos en campaña. Porque llegamos al gobierno porque hicimos la resistencia y porque en campaña prometimos que ese reparto de la riqueza se iba a producir. Entonces, no incumplamos el contrato electoral. Eso que lo haga Macri. Eso dejémoselo a la derecha. Nosotros, gobierno peronista, gobierno nacional y popular, tenemos que garantizar lo que le prometimos a la gente. Nosotros sabemos que llegamos a decir en una asamblea prometer el oro y el moro y no lo cumplí, los compañeros te van a buscar. Te van a buscar al lugar de trabajo, te van a buscar al sindicato, te van a buscar y tenés que rendir cuentas de lo que decís. Bueno, a veces habría que aprender un poco más de cómo nos comportamos también los compañeros que militamos sindicalmente y de tratar de no hablar tanto y de hacer más. Como decía, decía Néstor Kirchner, nosotros si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo con algo, lo decimos que no estamos de acuerdo. Y si creemos que hay que hacer algo, no lo decimos, lo hacemos. Totalmente. Vamos y lo hacemos. Así que el punto 27 del programa de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras es lo que dijo Walter. Es el punto donde las compañeras, las mujeres sindicalistas, en el nuevo clima de época, ¿no? Después del Ni Una Menos, después de ese 2015, después de esa organización, hicimos algo fundamental, las compañeras que militamos sindicalmente. Todas querían, algunas personas querían que nos llamemos mujeres trabajadoras. No, dijimos nosotros. Sindicalistas. Pero el sindicalismo está mal visto. Todo es mejor, queda más lindo, más decorativo, trabajadoras y no sindicalistas. Y nosotras cambiamos eso. Dijimos, trabajadoras somos todas. Y planteamos una unidad con las compañeras de los movimientos sociales, con las compañeras organizadas en los barrios, porque trabajadoras somos todas. Porque la que hace
La que trabaja en su casa y no tiene un reconocimiento y una remuneración por ese trabajo es una trabajadora. Porque la compañera que trabaja en la olla popular es una compañera trabajadora. Y las compañeras que militan y trabajan en un trabajo registrado son compañeras trabajadoras. Y el estadio superior de un trabajador o una trabajadora siempre es sindicalizarse. Pasar a un nivel superior de conciencia entendiendo que la identidad única o individual e individualista de un trabajador o trabajadora prácticamente es una falacia. La verdadera identidad consolidada de un trabajador o una trabajadora es cuando llega a la instancia de que se sindicalizó, comprendió su situación de debilidad en soledad y decidió colectivizarse a los fines de defender sus propios intereses. Mujeres Sindicalistas se constituyó como naciendo desde adentro de la corriente federal, impulsada desde la corriente federal, acompañada por todos los compañeros secretarios generales que integran la corriente federal, pero se constituyó en una interpretación de los intereses de las compañeras de todas las organizaciones sindicales. De pelear por tener un lugar en el gremio, de pelear para defender a su propio gremio, de pelear para defender a su propia organización sindical. Y fuimos las compañeras sindicalizadas y fuimos las compañeras en unidad las que logramos frenar una reforma laboral oculta de Mauricio Macri. Cuando teñiendo de rosa un proyecto de ley pretendía intervenir las organizaciones sindicales y culpar a nosotras y agarrar las banderas nuestras. Entonces, si una organización sindical no tenía perspectiva de género, le daban facultades extraordinarias al Ministerio de Trabajo, conducido por Triaca, para intervenir las organizaciones sindicales. Y fue la inteligencia de las mujeres sindicalistas que le dijimos al feminismo: no se coman la curva, compañeras, que no va a haber derechos igualitarios si no hay organizaciones sindicales. Y ahí también nosotras, muchas veces invisibilizadas, frenamos otra reforma laboral, que no iba a haber 14 organizaciones sindicales intervenidas, iban a ser todas las organizaciones sindicales intervenidas, todas las que lucharon iban a estar intervenidas. Ese protagonismo de los trabajadores y trabajadoras durante la resistencia tuvo este dato histórico de color que fueron las compañeras de mujeres sindicalistas. Por eso también en el 2018 fuimos a Huerta Grande, porque no renegamos de la historia, queremos profundizar en la historia y queríamos darle continuidad a la historia. Como los compañeros allá por fines de los 50 y el principio de los 60 escribieron los programas de la FALDE y Huerta Grande, nosotras en el 2018 también, circunscribiéndonos en esa historia, le damos continuidad y quisimos hacer el encuentro y el programa también de las compañeras sindicalizadas en Huerta Grande. Y salió muy lindo y fue muy bueno. En el predio de Molineros, me acuerdo, que también le reclamamos al intendente en ese momento que haga el asfalto. Hay que ver si hizo el asfalto. No sabemos si todavía hizo el asfalto. Es Córdoba. Es Córdoba. Tenemos que ir otra vez. Tenemos que ir otra vez. Y entonces le dimos el dato de color, pero siempre sosteniendo una línea histórica. Así que el otro día en Varadero veía que había un nenito que estaba con su mamá, delegada, leyendo la revista de Mujeres Sindicalistas. Y pensaba eso, ¿no? También en la trascendencia de la que hablaba Evita. En que no estamos acá solamente para... perdón, que no sé por qué me emocioné, pero... no estamos acá de paso, compañeros y compañeras. Estamos acá porque hubo otros, tantos otros y otras que caminaron antes que nosotros. Entonces nosotros caminamos por ellos y tenemos que dejar ese camino cercado y surcado para que vengan las próximas generaciones a seguir reivindicando el sindicalismo de liberación que nos enseñaron esos compañeros.
Bueno, realmente para mí es un gusto poder compartir con esta compañera y este compañero, que formamos un trío, digamos, en ese periodo de resistencia del que habla el libro. Me parece que uniendo voluntades, convicciones de distintas generaciones, que eso es lo importante, porque lo que nosotros buscamos es que lo que rescatamos de la historia tenga futuro. Y por suerte estamos viendo que hay un futuro como para garantizar que ese concepto de sindicalismo de liberación o el planteo de liberación nacional siga vivo. Con respecto al libro, compartir con ustedes esta presentación, que son todos compañeros y compañeras que han vivido parte de esta historia. Hacerlo en este lugar, en principio nosotros como somos gráficos nos ponemos muy contentos porque vemos que el libro sigue vivo, ahí afuera está lleno de gente mirando libros, comprando libros, llevándose. Tiene un encanto particular el libro, ¿no? Ver esas tapas coloridas, los diseños, además que no le va a derrotar en la cuestión digital. Y aparte hacerlo como provocación acá, que es de la sociedad rural esto, ¿no? Es decir, entonces parte de la plutocracia es la sociedad rural. Entonces, es como una provocación. No, sintetizar esto, es decir, esto yo lo fui escribiendo prácticamente día a día, a medida que iban ocurriendo los hechos, lo iba escribiendo y lo iba compartiendo. Muchos compañeros en Facebook habrán leído muchas de las cuestiones que están acá, porque en definitiva es ir contando lo que iba pasando en ese momento, y después me pareció que era importante juntar todo ese material. Bueno, durante el periodo de la pandemia hubo un espacio ahí como para recopilarlo y sintetizar acá una historia que es nuestra. Y yo solo quiero, digamos, acá marqué algunas cosas porque me parece que la tenemos que repasar entre todos, lo que fue ese proceso, ¿no? Esta idea de, bueno, llamarle plutocracia, porque, como decían los griegos, la corrupción de la democracia se llama plutocracia, ¿no? Es el gobierno de los ricos, pero es la democracia corrompida. Macri llegó con 670.000 votos de diferencia, digamos, al segundo. Ganó con 670.000 argentinos y argentinas que le dieron la posibilidad de hacer el desastre que hizo. Y por supuesto, lo que tenemos que ver es quiénes tomaron el gobierno, porque Macri fue una mascarada realmente de los factores de poder. Por eso figura en el libro y está sacado de la Universidad de San Martín, que tuvo 269 funcionarios que ocupaban 890 cargos en distintas empresas nacionales y multinacionales. Es decir, le entregó el gobierno prácticamente a los sectores empresariales, a las grandes corporaciones. Entre ellas varios bancos, el Bank, el JP Morgan, el ABC, la Shell, Techin, Pharmacity, Supermercado de la Unión, La Nación, el diario La Nación, y la sociedad rural teniendo un ministro del Ministerio de Agricultura. Es decir, tomaron el gobierno, de ahí el tema de plutocracia, y lo de infame viene porque el periodo de infamia anterior fue la década infame, e indudablemente estos sectores se propusieron como objetivo volver a la década infame. Por eso yo insisto mucho en rescatar distintas etapas del peronismo, porque precisamente el que arranca, digamos, al pueblo de la década infame es el peronismo, con protagonismo de la clase trabajadora. Por eso nosotros tenemos la convicción de que la cuestión nunca viene de arriba para abajo. De arriba podemos tener un gran dirigente, como la tenemos ahora Cristina, pero si no construimos nosotros de abajo, eso no se ve reflejado en una relación de poder que es absolutamente necesaria para combatir estos grupos.
Después lo otro que se quería señalar es que, por ejemplo, ellos tenían muy claro eso. Había una expresión que sacó La Nación, apenas asumieron ellos, cuando empezaron la Revolución de la Alegría, que decía La Nación que Macri es el profeta del cambio cultural. Es decir, ¿qué era el cambio cultural para ellos? Precisamente con esas expresiones de los 70 años de decadencia, y justamente asumían a fines de 2015, uno sacaba la cuenta y era el 45, 70 años, es decir, la decadencia del país, 70 años, obviar todo lo que pasó, lo que pasaron en la mayoría de esos 70 años, después de lo que derrocaron al Perón, fueron todos proyectos económicos liberales, con Nacho Garay, con Martínez de Oz durante la última dictadura, es decir, pues sin embargo marcaban los 70 años por el hecho de decir, bueno, el problema acá es el peronismo, y el problema es la clase trabajadora organizada. Por eso este hombre empezó a hablar desde el primer día del tema del ausentismo, como una cosa, un presidente hablando del ausentismo, de la mafia, de la justicia laboral. Es decir, estaba muy claro que lo que había que destruir era el peronismo. Por eso yo pongo especial interés en remarcar esa enorme construcción o fuerza histórica que tenemos a partir de la experiencia del peronismo. Por eso se reitera acá todo lo que vivió el peronismo, el rol del Estado y todo lo que nos quisieron hacer querer ver como que tenía que desaparecer. Después lo otro es señalar de que no fue tan gradual la cosa, ¿no? Al mes que ellos habían asumido, ya habían devaluado. En 2 meses devaluaron un 53% de la moneda, con lo cual nuestros salarios se desplomaron ahí nomás, automáticamente. Quitaron las retenciones. Todo eso en el primer mes de gobierno. Liberaron las importaciones y nos empezaron a liquidar la industria nacional. Iniciaron el proceso de endeudamiento. Ahí viene el tema de que hacen el acuerdo con estos bancos y empiezan a emitir bonos, algunos de ellos a 100 años. Todo eso lo hacen de inmediato. En un mes hacen todo eso. Despiden empleados del sector público, la grasa militante que le llamaba Pratgay, en la que nosotros empezamos a salir a la calle solidariamente, sin ser la corriente, acompañar a los compañeros de ATE en las movilizaciones, empezamos a ganar la calle ahí. ¿Qué hubo como contrapartida de eso en un mes? El gobierno dio 400 pesos para los jubilados, para las embarazadas y para la asignación universal por hijo. En ese momento, que yo lo pongo en el libro, representaba 2 kilos de asado, 2 paquetes de hierba y un par de kilos de pan. Es lo único que dieron como contrapartida a todo lo que le dieron a las grandes multinacionales exportadoras, a los bancos, los negocios de los bonos y todo lo que vino después. Y un detalle de color, porque está con ilustración y todo en el libro, que a mediados de marzo de 2016, o sea, 3 meses tenía el gobierno, cambian los próceres, los billetes, lo cambian a rosa por un guanaco, sacan las Islas Malvinas y el Gaucho Rivero y ponen, un cóndor ponen ahí. Después en otro está el hornero, la ballena y el leopardo. Pero no es casual, es decir, el cambio cultural era sacar todo el criterio de patria, es decir, atacar al peronismo como identidad mayoritaria del pueblo, como obstáculo permanente, histórico, que nos secuestraron y nos mataron 30.000 compañeros, antes habían fusilado, bombardeado y todo lo que hicieron, pero ese es el obstáculo permanente, hacen todo eso y el peronismo sigue vivo, las organizaciones sindicales la intervenimos 1 y 1000 veces y siguen, vuelven a resurgir, esa es la obsesión. Bueno, en julio del 2016, cuando se cumplen los 200 años de la independencia, él habla ante el rey de España, invitado, y dice la angustia que habrán sentido nuestros hombres que declararon la independencia, ¿no? Es decir, no tiene ningún prejuicio en expresar eso, ¿no? Por eso en algunos de los artículos que figuran acá dicen, bueno, imagínense ustedes que en aquella declaración de independencia de 1816 también sabíamos que había algunos que decían, pero no podemos romper con España, tenemos que buscar a alguien
que venga, porque solos no podemos salir solos, ¿cierto? Y ahí aparece San Martín y le pega una apretada y obliga a sacar una declaración de la independencia que dice no solo de España, sino de cualquier otra potencia que quiera dominarlo. El espíritu patriótico. Bueno, esto lo hicieron ellos rápidamente y se fueron a Davos, ahí nomás, yo creo que fue en enero de ese año, que se fue Macri a Davos, y ahí empieza a conversar con Trump este tema de que lo ayude a buscar un acuerdo con los fondos buitre. Y se reúne con el principal accionista del Sur y le dice que se quede tranquilo, que se van a empezar a actualizar las tarifas. Es decir, todo eso lo hace con el concepto de la inserción inteligente en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, vamos, hagamos todas estas concesiones porque van a venir las inversiones. Desarma el terreno como para que empiece el endeudamiento. Bueno, yo quiero señalar, porque lo marco en el libro y quede marcado para la historia, por más que ahora estemos todos juntos en el frente de todos, pero el 16 de marzo, 165 diputados, entre ellos del Frente Renovador y un grupo de peronistas que rompieron el bloque del Frente para la Victoria, votaron a favor de que se les pague a los fondos buitre. De eso no nos tenemos que olvidar nunca, porque era la llave para empezar el endeudamiento externo. El 31 de marzo, que acá lo pongo yo como senadores genuflexos, ¿no? Porque 26 senadores votan a abrirle camino también al pago de los fondos buitre. Un año antes, un poco más de un año antes, habían votado la ley de pago soberano y cantaron la marcha peronista después que fue votada la ley. Un año después, ustedes recuerdan la ley de pago soberano, algo que Cristina lo lleva a las Naciones Unidas. Tenemos el acompañamiento de casi todos los países, menos 5, creo que en Estados Unidos, Canadá, Israel, bueno, los que ya conocemos bien. Pero habíamos logrado algo que tenía un impacto internacional, el tema este de la deuda declarada del pago soberano. Era algo fenomenal. Bueno, los borran de un plumazo. Nosotros ahí a mediados de ese año, 6 meses de gobierno, ya teníamos un endeudamiento de 5.000 millones de dólares para reforzar reservas, decían ellos, ¿no? Y se emiten 12.000 millones de dólares más para pagar al fondo buitre, de acuerdo a lo que nos habilitaba el Congreso de la Nación. Es decir, que cuando nosotros aceleramos toda esa resistencia y la convertimos en organización, porque la corriente federal se construye en agosto de ese año, previamente habíamos ido a algún confederal, Walter, estabas vos allí, en donde nosotros decíamos prácticamente esto que se señalar de que nosotros no íbamos a respetar ese gobierno porque lo hubiera elegido por 670 votos más que a la otra forma. Es decir, si nos atacaban a nosotros íbamos a salir a la calle, lo íbamos a confrontar, íbamos a dar todas las batallas. Y bueno, íbamos a la CGT y lo planteamos. Y en la CGT le arrancamos un plenario de delegados, como nunca antes en la historia, delegados de los gremios de la industria. Y ese plenario, en la puerta, que estaban nuestros compañeros hasta en la calle, reclamaba un paro general. Los dirigentes de la CGT no lo quisieron sacar. Llamaron a una movilización. Y ustedes recuerdan aquel famoso atril y pone la fecha. Yo voy a ser muy sintético porque teníamos 1 hora para la sala, así que ya no está sacando la sociedad rural. Pero quiero señalar lo siguiente. Ahí nomás, en el 13 de abril, estábamos con Cristina citada en tribunales, con una movilización acompañándola a la compañera, toda la persecución que vino sobre nuestros dirigentes, los dirigentes que fueron presos y todo lo que ya conocemos y que por supuesto está relatado acá prácticamente
día a día. Pero yo quiero señalar que este libro tiene como objetivo fundamental también, además de ser una recopilación histórica para que no nos olvidemos de todo eso, porque lo tenemos ahí en la vuelta de la esquina, los mismos que están acá, que nosotros, en principio, nuestra lucha, esa lucha, no abandonar la calle ningún día durante el gobierno del macrismo o de la plutocracia, permitió que varios dirigentes reacomodaran sus posiciones y se construyeron frente de todos para ganar. Pero nosotros estábamos absolutamente conscientes que lo único que hacíamos es desplazar a un gobierno, que ese poder, que era el verdadero gobierno, solo se replegaba. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque ese es el poder que forma los precios, genera la inflación, que se come nuestros salarios. Ese es el mismo poder que fuga capitales y no paga impuestos. Por eso batallamos porque la deuda la paguen los que la fugaron. Y militamos por eso. Y solo quiero señalar que lo que intenta hacer, aparte de recopilar una historia muy cercana a la vuelta de la esquina y que nos ayude a reflexionar que ese enemigo sigue vivo y está ahí, es que precisamente comencemos a instalar este debate sobre la cuestión de qué democracia queremos. Yo realmente me alegré el otro día cuando Cristina, en un nivel enorme de conceptualización del verdadero poder, marcó con su palabra exacta, fue la insatisfacción de la democracia. Donde ella dice, nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, ¿no? Que te den la banda y un bastón no significa que te den el poder. Y tenemos una constitución que define cuál es el rol de esos tres poderes, pero no define ningún tipo de limitaciones para los monopolios, los oligopolios, cómo funciona el mercado, cómo funcionan los organismos financieros internacionales. Esto me parece que es lo importante. Y ojalá desde esta prédica podamos debatir firmemente eso, lo que decía Perón y que se señala varias veces acá en el libro, la democracia social, que es la democracia con la participación de las organizaciones libres del pueblo. Cristina marcó en ese mensaje en el Eurolat, marcó la necesidad de generar otras instituciones que fortalezcan el sistema que tenemos nosotros. Y esas instituciones para nosotros pueden ser las organizaciones libres del pueblo, la Asamblea Popular. Yo levanto acá la jamairilla de Gaddafi. ¿Por qué lo mataron a Gaddafi? ¿Porque era malo Gaddafi? No. Las asambleas populares donde el pueblo decidía, se reunían los maestros y decidían la política de educación, se reunían los sectores de la industria y decidían ellos eso, o los de la energía. Entonces, eso es lo que tenemos que instalar como debate y ese es uno de los objetivos que tiene este libro. Que nos sirva para reflexionar sobre esa historia que está ahí, que la tenemos ahí calentita todavía, pero fundamentalmente sea un disparador para que discutamos los temas de fondo. Rol del Estado, qué tipo de democracia queremos y una nueva constitución. Muchas gracias.